me da muchísimo gusto saludar a la licenciada experto en temas legales, Nidia Rascón. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, qué gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Igualmente, Nidia, qué bueno que se encuentra aquí con nosotros porque seguramente el público va a conocer un caso similar a lo que le vamos a presentar, que es la violencia familiar. Sí, fíjate que te voy a platicar de una tesis. Una tesis es un proceso judicial que se lleva a través de un amparo, que es la última instancia, y en la manera que resuelven a este caso concreto. Vamos a partir como cultura general de que toda violación a los derechos humanos debe ser indemnizada. Partiendo de ese supuesto que establecen así las leyes, vamos a hablar de una convención de derechos humanos y que cuando México firma ese convenio de derechos humanos, entonces se vuelve obligatorio para los países, para los estados, estados como sinónimo de país, ¿no? Se vuelve obligatorio y se vuelve constitucional, es decir, parte de nuestra Constitución, y entonces pues hay que acatarla y hay que cumplirla. Resulta que una señora demandó a su esposo, lo demandó por divorcio, pensión, compensación y todo lo que resulte, ¿no? Pero entre ellos la reparación del daño por violencia. ¿Qué pasó aquí? O sea, se llevó un juicio de 2 años, no crees que es fácil acreditarlo. De hecho, de entrada le dijeron que no, que porque los artículos que ella estaba invocando pertenecían a la convención y la convención se rige en países por países, estados por estados. Entonces ella se va a un amparo y en el amparo hacen la referencia que se denomina, bueno, es que déjame contarte la historia. Por ejemplo, cuando yo estudié se llamaba garantías constitucionales porque era una manera de frenar los abusos de un gobierno a través de los derechos humanos, o sea, a través del amparo, hasta aquí, o sea, no te vengas más acá. Pero ya después, con el tiempo, estos derechos humanos se hicieron entre particulares, o sea, que tú puedes violentar mis derechos humanos, o yo puedo violentar los de alguien más. Entonces, bajo ese precepto, ella está demandando la reparación del daño que le causó la violencia que ejerció su marido. Entonces, se va al amparo y dictaminan, deciden que sí hubo violencia. Normalmente la violencia la podemos demandar por 2 vías. Generalmente es la vía penal, que es que pague con cárcel, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, cuando hablamos de penal, hablamos de delito y es una pena, es ¿cómo te dije? La pena más castigada, sí, ¿no? Sí, a lo que más le tememos es a que nos detengan e ir a la cárcel, ¿verdad? Eso es lo más temido. Entonces, generalmente utilizamos esa vía, pero también tenemos ahora actualmente, gracias a la constitucionalización de los derechos humanos, es decir, a la protección que nos dan, que nos brinda, irnos por la vía civil. Aquí lo interesante es decidir por qué vía irnos, porque no nos podemos ir por las 2 vías. Si nos vamos por la vía penal es en búsqueda de la cárcel, que pague con cárcel este daño, porque es daño económico, daño emocional y todo una reparación integral, ¿verdad? Pero por la vía civil es la reparación del daño moral que se representa en el bolsillo, ¿no? O sea, que me va a pagar con dinero esa violación porque hay terapias, hay una reparación, Ya ¿no? depende del denunciante. Sí. Por ejemplo, si me llega a mí un cliente y me dice, ay, no, es que yo quiero demandar a mi marido por reparación del daño moral, luego preguntamos, ¿y en qué trabaja? O sea, pues si me dices que gana el salario mínimo, pues no te conviene. No te conviene porque el único que va a ganar va a ser el abogado. Si tiene bienes con qué garantizar esa indemnización, pues adelante. Pero si no tiene bienes con qué, pues no. Ya depende del criterio también, ¿verdad? Porque seguramente después de un daño de violencia, cuando hablamos físico, lo más probable y lo más conveniente es que se haga por la vía penal. Sin embargo, muchas veces, como usted dice, ven la manera de que la persona tiene pues el dinero suficiente para poder resarcir ese daño. ¿Qué mejor? Bueno, como sociedad debemos de hacerlo conveniente y lo que es correcto, que es denunciarlo por la vía penal. Sí, por la vía penal, pero también tenemos la opción de la vía civil, porque también... Pero va a andar libre. Sí, pero
la otra no te garantiza tampoco porque es todo un procedimiento, es más difícil acreditar en la vía penal, son más los requisitos porque está en juego la libertad de la persona, que es lo más preciado. Y se puede amparar la persona. Que incluso el dinero, porque muchas veces ni con dinero, si estás por la vía penal, ni con dinero puedes evadir la responsabilidad de cuando cometes un ilícito, un delito. Y se dan mucho los casos aquí de violencia familiar porque las mujeres lamentablemente son golpeadas por los maridos. Muchas veces hay bastante silencio, que no se atreven a denunciar por lo mismo. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos y el miedo? Uno es el miedo, dos es la cuestión económica, que dices, bueno, es que le da para el pasaje al niño, nos da para comer, y bueno, y están muchas veces soportando ese estilo de vida. O lo ven tan natural, tan normal, porque así ya vienen de su núcleo familiar, de otros círculos viciosos, y pensamos que es normal. Pero ahora vemos a las mujeres muy empoderadas. Cualquier empujoncito, cualquier incluso amenaza verbal, rápidamente dicen, de aquí no soy, y se van de ahí. Sí, eso es muy interesante. Siempre hay que denunciar cuando algo o alguien nos molesta. Hay que ser un precedente de la cultura de la denuncia, que si a mí me molesta, no sé, el vecino, el pariente, o sea, hay que poner la denuncia. Y como les digo, está la vía civil y la vía penal. Ahorita lo nuevo, porque no tenemos muchos casos, ese caso se inició en 2016, concluyó con la sentencia del ministro Saldívar, a él le tocó el asunto en el 2018. Y lo interesante aquí que ya está el precedente, que en lo sucesivo podemos trabajar invocando esa tesis, como hacemos muchos asuntos que llevamos los abogados. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, que muchas veces nuestro código está anacrónico, es decir, fuera de tiempo, de los tiempos que estamos viviendo, fuera de los derechos humanos, y tenemos que invocarlos a ellos y a través de tesis, pues para que nos dicten una resolución similar. Entonces, si ustedes buscan, nomás van a encontrar un precedente que es de esa tesis, que es el 5049 del 2016, en ese sentido, y que es violencia familiar. En aquel tiempo todavía era ahora es familiar, y una indemnización justa. Exacto. Y decirle a las mujeres, a las amas de casa, a todas las señoras y jóvenes, de que se atrevan a denunciar, de que existen las instancias correspondientes que te van a atender la mano. Por ejemplo, el Instituto de la Mujer, también hay abogados que no te cobran, que te asesoran. Sí, fíjate que aquí en la Fiscalía hay un centro integral, yo lo recomiendo, para personas que son violentadas, mamás, hijas, pueden ir a poner su denuncia ahí. Y tienen psicólogo, terapeutas, tienen abogada tanto de lo civil, de lo familiar como de lo penal. Incluso se pueden ir a la vez en cuestión de alimentos por las dos vías, por la vía civil y la vía penal, y les ayudan con el divorcio. Está muy completo. Luego tienen un área muy atractiva, un área para niños, porque generalmente pues van las mujeres con sus niños chiquitos, y mientras le elaboran la demanda, los niños están ahí bien cuidados y protegidos. Por eso generalmente yo recomiendo estas opciones. El que un padre no se haga responsable de sus hijos, también económicamente hablando, es violencia familiar, claro, ¿verdad? Es violencia económica. Entre las violencias, ahorita la gama de violencias es violencia física, sexual. En nuestros tiempos a lo mejor pensábamos que era la sexual, ¿verdad? La violencia, pero no se ha diversificado mucho. La violencia sexual, la psicológica, la económica, la digital, que ya hemos hablado aquí, cuando comparten videos o fotos de uno sin la autorización. Decíamos que, aprovechando, que cuando tú compartes una foto de ese tipo sensual o pláticas privadas, tú le tienes que poner ahí, oye, pero no la compartas, ¿no? ¿Por qué? Porque en un momento, en un juicio, te puede servir esa frase, esa palabra. O sea, es como un alto, ¿no? Perfecto, Nidia. Muchísimas gracias a usted, abogada, por venir siempre al Diario del Yaqui, a Sonora a diario, a venirnos a decir información interesante a la población. ¿Dónde la pueden consultar? ¿Dónde la pueden encontrar? Bueno, me pueden encontrar en mi Face, Nidia Loíza Rascón, o mi WhatsApp o alguna asesoría al 64 44 47 36 59. Y quiero comentarles algo del tema pasado. Se amplió el periodo para los testamentos a octubre. Hay ciertos perfiles o profesionistas que no les cobran. Entre ellos, no me acuerdo de los tres,
pero están los médicos pueden hacer su testamento gratuito en cualquier momento, están creo que los bomberos y no recuerdo qué otra, que tienen que los ser. policías seguramente. Ajá, muy posiblemente tienen que ir con el notario que mejor les parezca y preguntarle, oye, me dijeron que puedo hacer mi testamento y que es totalmente gratuito, pero hay una notaría que se encarga de ello, lo centraliza. Así es que no hay pretexto por no tener nuestros papeles en orden, ¿verdad? Perfecto, Nidia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy buen día para Nidia Rascón y para todo el público. Y siguiendo con más información, le comento